Ya sea que se estrellen contra puentes, partan en dos otros botes o simplemente sean víctimas de capitanes tremendamente inadecuados, no faltan formas en las que los botes pueden terminar metiéndose en tonterías náuticas. La mejor parte es que a menudo hay alguien cerca para capturar y compartir esos momentos de estupidez con el mundo. Toma tus chalecos salvavidas y prepárate para abandonar el barco, porque vamos a dar un paseo en embarcaciones inservibles, grandes o pequeñas, con algunos de los idiotas más grandes en botes alguna vez captados en cámara. Barcos pequeños, grandes idiotas. Comencemos nuestra aventura náutica con algunos grandes errores en botes pequeños. Si bien los equipos de remo necesitan mucha fuerza, parece que no insisten tanto en el departamento de cerebros. Un buen ejemplo, el asiento número 7 aquí tuvo la brillante idea de reposicionarse a mitad de la carrera. Veamos. Espero que ese tipo no tenga una beca en remo. Aunque demostró ser el único idiota de su equipo, este siguiente video muestra a un equipo entero que parece haber sido embrujado en comedia. No es un gran comienzo. Pasando a una categoría un poco más grande de botes pequeños, tenemos esta escena verdaderamente desastrosa de travesuras en casas flotantes. Eso no se ve bien. Echemos un vistazo a cómo se desarrolló esto en el interior. I think we're okay, but yes. Oh my gosh. How is this even happening? The Coast Guard's following us, right? Did we find the life jackets? Help! I need to hold that door. The rest of the time, hold that door. I haven't got out. We're straight up. Maybe with the trash. What the hell? Unbelievable. Jimmy, how do you feel here? This is my Vietnam. Oh, vaya. Not sure what's going on exactly. We just started driving out, but as you can see, we've taken on a little bit of water here. Ese es el espíritu. Dicen que evitar el pánico es crucial en un escenario inseguro, pero estos tipos parecen demasiado relajados considerando que literalmente se están hundiendo. Afortunadamente para ellos, la guardia costera llegó justo a tiempo, salvando a las almas alegres a bordo y remolcando la embarcación indigna de regreso a la orilla. Ahora, este siguiente video muestra el resultado de lo que solo puedo imaginar que fue una versión canina de esa escena de la película Capitán Phillips. Look at me. Sure. I'm the captain now. Así es, estos pastores alemanes son claramente marineros experimentados. Oh no. Rayos. Espero que su dueño se haya dado cuenta de que comprometerse con la broma es menos importante cuando estás navegando en un barco. Esos perros fueron relevados rápidamente de su deber, pero me pregunto, ¿quién le quitará las llaves a este dinosaurio? Bueno, puede parecer un poco tonto, pero solo se está divirtiendo. A veces los idiotas en los barcos ni siquiera necesitan estar en un barco. A veces puedes decir que han estado allí, como este barco desocupado que se encontró girando en círculos. Todos sabemos que un idiota ha estado allí, ¿pero quién? Sospecho del dinosaurio. O como cuando ves una barcaza flotando río abajo sin ocupación. Sabes que algún marinero tonto en algún lugar está buscando dónde estacionó su bote, pero buena suerte para encontrarlo después de esto. Hey, I better stand back, probably. ¿El bote se ve bien? Siempre y cuando ignores el envoltorio colapsado de la barcaza. Adiós barcaza que navega sin restricciones humanas hacia lugares desconocidos. Lo último que supe es que la barcaza se mudó a Costa Rica, compró una casa y ahora se llama Felipe el Tractor. Buena suerte, Felipe.
¿Sabes quién más cambiaría su nombre y se mudará a Costa Rica? Yo, a menos que presiones el botón de suscripción. ¿Y qué tal si también presionas el botón de me gusta? Harás muy feliz a un viejo capitán de barco. ¡Ya, regresemos a las olas! Así que hemos establecido que es difícil saber a dónde vas cuando tus capitanes son perros o cuando no hay capitán. Y como en este próximo video, las cosas empeoran aún más cuando te están remolcando. ¡Graba, Barto! Aquí va un consejo profesional para todos los fanáticos de los barcos. Remolcar un barco a toda velocidad sobre un trozo de acero de 8.8 toneladas no está bien. This is not okay. Los marineros tontos no piensan bien las cosas, como este cuyo primer pensamiento al ver un remolino fue: tengo que mirar más de cerca para ver el video. Este lugar loco conocido como el Remolino del Diablo se encuentra frente a la isla Dent en Columbia Británica, Canadá. Como la mayoría de los remolinos, es el producto de dos corrientes fuertes y opuestas que se encuentran entre sí, y no es algo en lo que quieras arriesgarte a volcar tu barco, porque créeme, no vas a salir. Este grupo de navegantes se encontró tambaleándose sobre el borde del agua, pero con mucho menos control. Después de alquilar un bote eléctrico de 4 plazas en el lago Lady Bird de Austin, Texas, se desviaron demasiado descuidadamente y terminaron colgando sobre la presa Longhorn. Las autoridades recibieron múltiples llamadas al 911 sobre un bote que se tambaleaba en el precipicio de la presa con las corrientes amenazando con arrastrarlo hasta el equivalente texano del casillero de Davy Jones. Afortunadamente, un bote patrullero del lago tripulado por la policía de Austin llegó rápidamente y remolcó a la tripulación con problemas náuticos de regreso al puerto. Para ser justos con los chicos de azul, las rampas parecen ser un problema recurrente para los simplones de la navegación. Uf, eso no se ve ni suena bien. Pero incluso al salir del agua, las rampas siguen resultando problemáticas para algunos fanáticos marinos. ¡Auch! Con un trabajo de pintura como ese, no hay forma de ocultar esos rasguños. Volvamos ahora a un poco de estupidez náutica por parte de la policía. Mira esto. Qué mala manera de estacionar, pero qué gran trabajo al mantener a esos otros policías listos para cualquier cosa. No importa si estás saltando de un barco o manejando un ferry, tener sentido de la orientación es clave. Sin embargo, no funciona si estás dormido. Suena simple, pero para un tonto de capitán de ferry noruego somnoliento, mantenerse despierto resultó imposible. Lo que resultó en este video filmado por un pasajero. Afortunadamente, nadie resultó herido debido a esta increíble idiotez, excepto el orgullo del capitán y presumiblemente el daño emocional al dueño del barco cuando vieron las imágenes. A diferencia de las tonterías que hemos visto hasta ahora, a veces hay una delgada línea entre idiotez e inteligencia. Esta es una Hammercraft, la idea idiota más ingeniosa que he visto. Si alguien sugiriera agregar hamacas a mi kayak, me reiría, pero me alegro de que los fundadores no escuchen a los críticos como yo. Debo admitir que parece una excelente manera de relajarte, suponiendo que no te caigas y acabes rápidamente con tu relajación. En este sentido, a la gente parece encantarle convertir cosas que no deberían ser barcos en barcos. Tomemos como ejemplo este camión cisterna, barco de carretera. Sea lo que sea, es otra idea genial e idiota. Sin embargo, el siguiente video nos devuelve sanos y salvos al reino de los idiotas. No hay genios aquí, solo un australiano divirtiéndose en una inundación.
No debería ser necesario decirlo, amigos, pero no deberías hacer esto si se presenta una inundación. Siempre habrá un vecino amable cerca para sacarte de allí. Ahora sí nos estamos adentrando en el territorio del ganador del premio al idiota del año en los barcos pequeños. Otro finalista es este pequeño barco con sueños altísimos. Ah, amigo, no eres una moto acuática, ¿sí? Si alguien te dice que apuntes a la luna, no lo hagas. Y lo que es más importante, no hagas esto. Ah, los placeres simples son los mejores. Cuando estés haciendo actividades tontas en el agua, te sugiero que consigas un dron para filmarlo para que el resto de nosotros disfrutemos. Aunque al parecer incluso los drones pueden causar travesuras. Dejar caer un dron caro al agua es una completa tontería. Pero ¿qué tal si dejas caer todo el motor? Van a necesitar una caña pesada para sacarlo. Pasemos ahora a algunas embarcaciones un poco más largas. Si sabes de canales, sabrás que las compuertas de los canales son una parte importante de una vía fluvial. Permiten a los barcos viajar rápidamente entre diferentes niveles de tierra. Separan secciones de ríos con y sin mareas y se utilizan en muchos lugares como protección contra inundaciones. Muchas compuertas no tienen personal, lo que significa que el público puede operarlas y, por supuesto, eso incluye a los usuarios de embarcaciones más impulsivos. Al igual que el co-capitán del barco La Primavera, un carguero holandés que navega por los canales de Europa, en 2023 la timonel, que luego fue descrita por la policía como correctamente intoxicada, embistió su carguero de 110 metros de cabeza contra las gigantescas puertas de Ifuxjem en el río Rin en Alemania. El acto descaradamente irresponsable causó daños por un valor estimado de $1.600.000. Lo que es peor, la sección del río, una ruta comercial muy transitada, se redujo a solo una compuerta y permanecería así durante un año completo, ya que las compuertas de reemplazo debían construirse a medida. Lo más divertido fue que el barco estaba prácticamente intacto y todavía sigue en funcionamiento hoy en día. Hay algo en dejar que cualquiera maneje un barco gigante que parece una receta para el desastre. Ya sea que se estén embistiendo, atascando o que se inclinen, siempre hay espacio para que los idiotas en los barcos cometan errores y sean captados por la cámara. Este hermoso barco es el Abigail, un barco angosto inglés que de alguna manera terminó en un ángulo de 40 grados en 2008. Después de que, bueno, hay opiniones contradictorias sobre cómo. Los ocupantes del barco afirman que su barcaza se enganchó en un ladrillo que sobresalía lo suficiente como para atrapar y sostener su barco. British Waterways en ese momento era una corporación de propiedad del gobierno, a cargo de la gestión de las vías fluviales de Gran Bretaña. Afirmó que no había evidencia de ladrillos sueltos o que sobresalieran, pero no especificó qué lo causó. Apuesto a que ese T-Rex volverá a hacer sus viejas travesuras. Nos quedaremos en Inglaterra un minuto más con una historia similar pero mucho más tonta. Tan tonta de hecho que tengo que clasificar a estos tipos como ganadores de la categoría verdaderos idiotas de barcos pequeños. Esta escena desconcertante fue el resultado de una despedida de soltero, cuya historia de fondo la policía tuvo que reconstruir. Resulta que el grupo había alquilado varios barcos y posteriormente se emborrachó por completo. Después de estrellar su embarcación principal contra otro barco en plena noche y de que llamaran a la policía, continuaron su alboroto en la vía fluvial, maniobrando para entrar en una compuerta del canal donde de alguna manera hundieron el barco. Cuando llegaron los servicios de emergencia, el barco estaba completamente bajo el agua y la caótica tripulación había abandonado el barco, amontonándose en uno de los otros barcos que habían alquilado para continuar su crucero de alcohol. Parece que las implicaciones potencialmente graves de la escapada aún no se habían concretado. Pero con toda seriedad, amigos, por favor nunca operen barcos ni ningún vehículo en estado de ebriedad. Nunca vale la pena correr riesgos enormes, ¿de acuerdo? Bien, entonces llevemos las cosas a otro nivel. Barcos enormes, idiotas masivos. Para convertirte en capitán de un barco enorme necesitarás un montón de experiencia y entrenamiento, pero incluso los capitanes experimentados pueden ser idiotas. La diferencia es que sus acciones son mucho más importantes. Quiero decir,
Pensarías que la persona a cargo de un barco como este, el superyate XTC de 120 millones de dólares, sabría lo que está haciendo. Bueno, este es el mismo barco que entra en el puerto del puente de Simpson Bay. Sí, qué buen trabajo, capitán. Si pensabas que eso era malo, el siguiente video es aún peor. Ver a estos dos barcos moverse lentamente uno hacia el otro es lo más desesperante del mundo. ¿Dónde están los capitanes? Muy bien, aceleremos un poco esto. Dios mío, qué tripulación de tontos. Es un milagro que nadie haya resultado herido. Pero incluso eso no es tan malo como este próximo incidente marítimo. Como aquí, la potencia necesaria para hacer esto está fuera de serie. El barco de 230 metros que supuestamente se aproximaba demasiado rápido para la concurrida y poco profunda ruta de navegación en la que se encontraba, se estrelló contra este par de barcazas más pequeñas a 16 km por hora. El impacto impulsó al remolcador hacia atrás y arrancó un enorme trozo triangular de la primera barcaza, lo que resultó en un catastrófico derrame de 11.000 barriles de productos químicos al agua. Un error que costó 15 millones de dólares en limpieza y reparaciones. Si el barco se estuviera moviendo más rápido, habría perdido la barcaza por la mitad. Cuando este barco bellamente decorado fue presentado, rápidamente quedó claro que un idiota estuvo involucrado durante sus cálculos de lanzamiento. De manera similar, la ambición de Carnival Cruises, con sede en Florida, de priorizar la operación de los cruceros más baratos del mundo, parece venir a costa de la calidad. Como si estuviéramos viniendo de una comedia de situación, el crucero de $11 al día se incendió, lo que provocó que su parte de chimenea se desplomara sobre la cubierta 10. Es de suponer que sus cruceros más premium vienen con una garantía de no incendio. Pero bueno, $11 son $11. Ahora, en defensa de Carnival, este incendio fue provocado supuestamente por un rayo. Pero no dejaré escapar esta tontería aún. ¿Por qué? Porque ambos barcos en este escandaloso video son propiedad de Carnival. Don't ride on Carnival. Eso sí que es meter la nariz donde no te quieren. Carnival no es ajeno a incidentes como este, y tiene una lista bastante completa de accidentes que se remontan a décadas atrás. Tal vez sea hora de reevaluar a los capitanes que están contratando. Increíblemente, ni siquiera estamos cerca de terminar con nuestros grandes barcos. Este es el Fujian Junline 999, un barco pesquero chino infamemente incautado por ser atrapado con 6.620 tiburones capturados ilegalmente en las aguas de Ecuador. Unos años más tarde, el barco se estrelló contra un puente del puerto ecuatoriano. Si no saben hacer, deben irse a su casa. Mira este lo que está haciendo. Mira. ¡Qué alcahuetes! ¡Mira! ¿Fue de manera accidental o venganza? Las fuentes oficiales sugieren que el capitán perdió el control, pero te dejo que decidas. Lo que está claro es que los choques contra puentes pueden ocurrir mucho más de lo que esperas. Pero si me crees, hay un barco más por ahí que supera fácilmente cualquiera de las idioteces marinas que hemos visto hasta ahora. Damas y caballeros, les presento el mayor idiota de alta mar. El premio al mayor idiota de alta mar sorprendente se lo lleva el capitán Abranas, por esta ridícula historia de incompetencia y cobardía. Aquí tenemos esta triste historia. Este es el crucero MTS Oceanus, o al menos es una foto de él en sus años más jóvenes y exitosos, antes del accidente. Era una tarde de finales de invierno de 1991 a bordo del condenado MTS Oceanus, de propiedad griega y construcción francesa. El barco tenía 40 años y estaba lejos de estar en condiciones de navegar cuando salió del puerto sudafricano de East London con destino a Durban, otro puerto sudafricano justo al norte de la costa salvaje. Había sido severamente descuidado a lo largo de los años,
y había zarpado con un agujero de 10 centímetros en un panel supuestamente hermético y otros problemas de mantenimiento. Poco después de su viaje de 1600 kilómetros, una terrible tormenta descendió de los cielos. Vientos de 74 kilómetros por hora y olas de 9 metros hicieron que el viejo barco se tambaleara. A las 9:30 p.m. comenzó realmente el desastre. Se escuchó una explosión en todo el barco. El agua había entrado, provocando un cortocircuito en los generadores y haciendo estallar los motores. Ahora estaba a la deriva sin energía, hundiéndose a merced de la tormenta. Las válvulas de retención, un mecanismo diseñado para evitar que el agua fluyera de regreso a través de las tuberías del barco, habían sido desechadas y no se habían reemplazado en el puerto. Entonces todos los inodoros y duchas de repente comenzaron a desbordarse con agua oscura y helada. El capitán y la tripulación entraron en pánico. La tripulación rápidamente empacó sus maletas y se amontonó en los botes salvavidas. Los oficiales cobardes y la tripulación principal escaparon en botes salvavidas casi vacíos sin avisar a más que un pequeño puñado de pasajeros y el capitán. El capitán Abranas no estaba por ningún lado. El barco se inclinó bruscamente hacia un lado, dejando la mitad de los botes salvavidas inutilizables. Cuando salió el último bote salvavidas en funcionamiento, 220 personas quedaron varadas a bordo. En ese momento todos se habían dado cuenta de que algo iba muy mal. Sin tripulación a la que recurrir, el personal del barco se encargó de liderar la evacuación. Nadie tenía formación, pero no iban a dejar que nadie muriera. 2 valientes artistas tocaron música para calmar a los asustados pasajeros en el salón, mientras un guitarrista, Moss Hills, corría por el oscuro y desparejo barco hacia el puente en busca de ayuda. Sin embargo, cuando el heroico artista finalmente llegó al puente, estaba completamente vacío. En un intento desesperado por buscar ayuda, encontró la radio e hizo llamados desesperados de socorro. Un portacontenedores que pasaba, el Ned Lloyd Mauritius, escuchó el llamado. Su patrón, el capitán Detmore, respondió de inmediato. Esta es su conversación. Capitán, ¿dónde estás? Hills. No lo sé, en algún lugar entre East London y Durban. Capitán, ¿puede decirme su posición actual? Hills. No. Capitán, ¿cuál es su rango? Hills. Soy el guitarrista. Capitán, ¿qué está haciendo en el puente? Hills. ¿No hay nadie más aquí? Hills explicó más tarde que en ese momento el capitán Detmore se mostró extremadamente comprensivo por radio y comenzó a brindarle asesoramiento técnico. En lo que debieron parecer días, las horas pasaron lentamente. A medida que lo hacían, el barco se hundía más profundamente, levantando desafiante su nariz hacia el cielo mientras lo hacía. Cuando el sol comenzó a salir y la cubierta se transformó lentamente en una monstruosidad vertical, finalmente llegó el rescate. Una contingencia de la Armada Sudafricana apareció junto con una flota de helicópteros de la Fuerza Aérea Sudafricana. En ese momento el capitán Abranas finalmente reapareció, después de haberse encerrado en su cabina por miedo durante el caos. Cuando escuchó que llegaba el rescate, varios testigos informan que el capitán pasó por encima de los pasajeros mayores, exigiendo que lo transportaran en avión a un lugar seguro primero. Más tarde intentó afirmar que necesitaba llegar a la orilla para coordinar el rescate, e incluso fue grabado diciendo esto. When I order abandon the ship, doesn't matter what time I leave. Abandon is for everybody. If some people like to stay, they can stay. Muy bien, capitán, excelente. Mientras el capitán huía, Hills, Julia Boulter, la maga del barco, otro personal y los cocineros se aseguraron de que hasta la última alma saliera del barco, insistiendo que ellos eran los últimos en irse. Aunque los relatos de los diferentes testigos sobre los detalles del evento varían bastante, no hay duda de que este se convirtió en uno de los rescates marítimos más exitosos de la historia gracias a la valentía del personal del barco, no gracias al capitán más idiota que he conocido. Y de hecho el ganador del premio al mayor idiota de alta mar de sorprendente es el capitán Abranas. Felicidades, capitán, realmente debería avergonzarse de sí mismo. Antes de despedirnos, ¿por qué no hacemos un pequeño resumen rápido de algunos de los mayores idiotas que hemos visto hoy? ¡Levanten anclas! Ah, vaya estos chicos, por favor no dejen que vuelvan a entrar a un barco. ¿Alguna vez has visto o sido un idiota en un barco? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte.
Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.